Dígalo más fuerte, promesas. Todos nosotros estamos acostumbrados a las promesas. Ya sea que hayamos hecho a alguien una promesa o alguien nos haya prometido algo. Y cualquiera que ha vivido muchos años entenderá que hemos vivido los dos lados. Hemos visto cómo nos cumplen una promesa y hemos visto cómo rompen esa promesa. Y también otros han experimentado cómo cumplimos nuestra promesa y también cómo muchas veces no hemos cumplido nuestra promesa. Ahora, hermano, hay razones de por qué el hombre no cumple en ocasiones lo que promete. Una de ellas es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Así que yo le animo a algo, ya no confíe tanto en su mente. Saque un papelito o saque su celular y apunte el compromiso, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y usted llega a los 15 años una semana después y le dice, no, es que no, ya pasó, fue hace 8 días. Pues yo sabía que eran los 15 años en septiembre, pero nunca le apunté. Entonces se nos olvidó en ocasiones la promesa. Otras veces, hermano, tenemos que reconocer que sí lo sabemos, sí lo recordamos, pero somos negligentes para cumplir una promesa. Otras veces no cumplimos la promesa porque estuvo fuera de nuestro alcance. No hubo el tiempo, no hubo los recursos, etcétera, etcétera. Pero hermano, ¿cuántas personas se les daña, se les lastima por una promesa incumplida? ¿Cuánto daño se le causa a una jovencita que se le promete la luna y las estrellas, se le promete el altar, se le promete una gran familia y días antes de la boda le dice, ¿sabes qué? No puedo casarme contigo. Y la respuesta es que ya cambié de opinión. Es que ya lo pensé bien. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho prometo o te lo prometo? Cuando uno dice te lo prometo, está diciendo o declarando lo haré. Hoy en día, hermano, la gente no entiende lo que es una promesa. Fácilmente cambia de opinión. O con mucha ligereza las personas hoy en día rompen una promesa. ¿Sabe qué, hermano? Me preocupa que hoy en día la gente ya no tenga palabra. Y que la gente se le tenga que decir, fírmale aquí. Y firma el pagaré. Y vamos ante un juez. Y vamos ante un notario. Porque la gente hoy en día ya no tiene palabra. Cada vez lo que dice el hombre tiene menos valor. Porque hemos visto que muchas veces el hombre lo que promete no lo cumple. Qué fácil es para la gente en la actualidad hacer promesas y romperlas. Ahora, no solamente las promesas que se le hacen a los hombres, pero qué fácil es hoy en día la gente romper su promesa que le hizo a Dios. Qué fácil es al hombre hoy en día romper el compromiso que adquirió con el Señor. ¿Verdad que ya no es como en la época de los abuelos? La gente decía, te doy mi palabra y qué, y su palabra valía. Hoy en día la gente dice, te doy mi palabra, y usted le dice, fírmale por favor. Fírmale, aquí no me vengas con cuentecitos. No, pero es que ya me conoces. Sí, pero de todas formas fírmale. Porque hermano, la gente cambia de la noche a la mañana. Le es fácil romper promesas. Le es fácil romper compromisos. Le es fácil echarse para atrás. Que es muy difícil en estos días confiar en la gente. ¿Cuántos han encontrado eso? No estamos hablando de ti, tranquilo, estamos hablando de los que vienen a la segunda reunión. Qué difícil es para la gente mantener su promesa
su compromiso. Qué fácil es al hombre romper su pacto del matrimonio hoy en día. Esto viene desde jovencitos. Qué fácil es tener una novia y después tener otra y después. Y es que lo que me impresiona es que para todo involucran a Dios. Es que estaba orando y Dios me dijo que eras tú. Y después dicen, es que volví a orar y Dios me dijo que siempre no. Y usted dice, hasta en tus mentiras involucras a Dios. Pero no voy a hablar de las promesas de los hombres, tranquilo. Voy a hablar de uno que tiene palabra de hombre. Hoy quiero hablarte de uno que lo que dice, lo cumple tal y como está escrito. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de promesas, que cumple lo que promete. El hombre te puede defraudar, pero Dios nunca te va a defraudar. Porque Él dice, todo lo que le dije a mi pueblo se cumplió tal y como Él lo prometió. Así que, hablando en el concepto bíblico, la palabra promesa, esta definición me gusta. Déjame ver si puedo dirigirlo desde aquí. Promesa significa proclamar, anunciar compromiso o confesar algo que ya que ha sido dado. Por eso la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, escúcheme, dalo por hecho, ya sucedió. No va a suceder, ya sucedió. En la mente del Señor, cuando Él promete algo, es porque sabe que ya ha sido dado. El hombre dice, déjame ver si puedo. Hasta usamos la palabra, no te prometo nada, porque no sé si lo voy a cumplir, no sé si llegaré a la meta, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo, cuando Dios promete algo, dalo por hecho. Porque una promesa es la expresión de la voluntad de Dios a la vida del hombre. Una promesa es la expresión del cumplimiento de la vida o de la voluntad de Dios en la vida del hombre. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer una diferencia entre la promesa del hombre y la promesa de Dios? Porque hay una distancia abismal. Porque el carácter de quien promete es la garantía de toda promesa. Diga conmigo, el carácter de quien promete es la garantía de toda promesa. Entonces el valor de una promesa se basa en la garantía y el cumplimiento de quien hace la promesa. La promesa tiene valor, depende de quién viene. Depende de quién lo habló, depende de quién lo dijo. Es que la promesa adquiere el valor. Porque cuando tú sabes de quién viene la promesa y tú conoces a las personas, tú sabes si la persona lo va a cumplir o no lo va a cumplir, ¿verdad? Y hay gente que te jura hasta por su abuelita, pero tú dices, yo te conozco, mi hijo, usted no va a cumplir lo que dijo. Yo lo conozco, ya me lo ha dicho muchas veces. Hasta usted dice, sí, güey, está bueno. Porque usted dice, este siempre habla y nunca promete lo que cumple. Entonces la promesa que salió de tal persona, usted dice, perdóname, pero lo que tú dices no vale. No vale. Pero cuando Dios nos da una promesa, vale porque salió de la boca de nuestro Señor. Vale porque sabemos que Él tiene el poder y la habilidad para cumplir lo que dijo. Voltea con el que está a tu lado y dile, cuando Dios promete algo, dalo por hecho. Dalo por hecho. Ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo 17.
Ay, de pronto vi un guapo ahí en la pantalla, verá yo, ¿ah? Ok. Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. Dije, ese artista aquí, ¿por qué están proyectando una película? Pero no me di cuenta que era yo, hermano. Génesis capítulo 17, versículo 1 al versículo 8. Hoy veo a los americanistas muy contentos viniendo a escuchar la palabra. Hace 8 días no los vi, hermanos. ¿Dónde estaban? Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí que mi pacto, mi compromiso, mi promesa es contigo. ¿Quién habló la promesa? Dios. Mi pacto, mi compromiso, mi promesa es contigo. Y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abram, sino que tu nombre será ¿qué? Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera. Y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto o mi promesa contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. No hay tiempo para hablar todo. Próxima semana hablaremos la segunda parte de este tema, porque no quiero dejarlo inconcluso. Pero en Hebreos dice que Dios le hizo un juramento. Te juro. Y le empezó a hablar la misma palabra que acabamos de leer. Te juro, te prometo que haré esto contigo. Así que el primer consejo que yo te puedo dar en cuanto a promesas es: nunca subestimes el valor de una promesa del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque leemos en la palabra promesas y muchas veces se nos hace demasiado bueno para ser verdad. Porque la gente está acostumbrado a lo negativo. A la gente le es más fácil creer en las malas noticias, le es más fácil creer en las desgracias que en las buenas nuevas. Si alguien te dice: mañana te van a dar un aumento, mañana te van a dar un ascenso, la gente dice: ajá, sí. Y tú dile: prepárate porque te van a despedir, y la gente ya lo da por un hecho y se empieza a angustiar y se empieza a torturar. Porque le es más fácil creer las malas noticias que las buenas nuevas. Ahora déjeme leerle otro pasaje. Más adelante, la misma historia, pero por tiempo no podemos estarlo buscando todo. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba en ellos. ¿Cuántos saben que esto de escuchar atrás de las puertas no es nuevo? Entonces el Señor estaba platicando con Abraham y ella estaba que barriendo y escuchando lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. O verso 11: Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y Sara qué hizo? Se rió dentro de sí diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. ¿Y qué hizo Sara con su risa? Menospreció la promesa. Porque digo, hermano, hay de risas a risas, ¿no? O sea, a veces usted le dice algo y se ríe. Ajá, sí. Gracias por la promesa. Pero hay un menosprecio cuando se dice algo que tal vez la gente dice: no estoy seguro si esto va a suceder.
Hermano, algunos no reciben el cumplimiento de la promesa porque menosprecian lo que Dios les dice y terminan burlándose muchas veces cuando Dios habla acerca de esto. Ahora, no quiero ser muy crítico con Sara. ¿Por qué? Porque te puedes imaginar a una mujer casada, más de 25 años casada, que anhela tener hijos y no los puede tener. Entonces, por eso digo, no voy a ser tan duro con Sara. Porque eso también nos puede suceder a nosotros. ¿Alguna vez has leído una promesa en la Biblia que dice que por su llaga nosotros somos sanados, somos curados? Y muchas veces nos reímos y decimos, si tengo 10 años de enfermo y el Señor viene y dice que por su llaga yo soy sanado. Ni que fuera tan fácil. ¿Alguna vez has escuchado un predicador que te dice, no te preocupes, hermano, porque mi Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria? Y tú dices, si supiera que mi cuenta en el banco está en ceros, y aparte de que está en ceros, tengo un montón de deudas que pagar. Y usted dice, bueno, eso de ser sanado suena genial. Eso de que Dios va a suplir mis necesidades suena maravilloso. Eso de que Dios va a restaurar mi casa suena bonito. Pero no tengo ni idea cómo pueden suceder estas cosas, porque a la mente del hombre parece algo imposible. Déjeme darle una noticia, tranquilo, porque toda la gente que ha vivido por la fe en algún momento se ha sentido así. Tú dices, Señor, mi casa y yo te vamos a servir, mi casa y yo seremos salvos. Pero usted dice, no veo cómo se pueda cumplir esto. Antes de que vea a mis hijos acercándose a Dios, cada vez los veo más lejos. Antes de que yo vea a mi familia restaurada, parece que las cosas están empeorando. No hay forma de cómo esto suceda. Inclusive Abraham, uno de los grandes héroes de la fe, experimentó esto. Porque cuando él escuchó esta promesa, no tenía ni la más remota idea de cómo se iba a cumplir esta palabra. Escúcheme bien, pero no por eso la menospreció. El hecho de que usted no entienda cómo se va a cumplir, eso no significa que usted debe menospreciar la promesa del Señor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. No tenía ni idea de cómo conectarse con el cumplimiento de la promesa. Y yo creo que fue más desconcertante para ellos cuando Dios les dijo, haré de ustedes una nación grande, cuando ni siquiera tenían un hijo. Es como si tú no tienes trabajo, viene un profeta y te dice, te veo millonario. Y tú dices, ajá, sí. Te veo como un hombre de negocios. Usted dice, si supieras. Ahora, después de todo, las cosas para ellos serán en contra. La esposa de Abraham era y siempre había sido estéril. Pero no solamente no podían tener hijos, sino que ya eran demasiado ancianos como para concebir un bebé. Entonces, aquí decimos, o surge una pregunta, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo a una mujer estéril y un par de viejitos, cómo es posible que ellos puedan tener un hijo a esa edad y en las condiciones de esta mujer? Todo estaba en su contra. Pero Abraham, le repito, no subestimó la promesa del Señor. Antes, aunque él no veía cómo conectarse con la promesa del Señor, Abraham le creyó al Señor. No importa si todo lo que Dios te dice parece que está en tu contra y tú dices, no veo cómo, decide creerle al Señor. Abraham le creyó a Dios y Dios honró su fe. Déjeme profetizarle algo. Vienen tiempos para todos aquellos que han creído y se han mantenido firmes. Déjame decirte que vienen tiempos cuando Dios va a honrar tu fe y va a responder y va a cumplir todo lo que te ha dicho, porque Dios no miente. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Él lo va a hacer.
Porque una vez una persona, un profeta vino conmigo y me dijo: tu nombre va a ser conocido en la República Mexicana. Yo dije: si en mi colonia ni siquiera me conocen. Y tú dices que mi nombre va a ser conocido en toda la República Mexicana. Que donde quiera que vaya me voy a topar con gente y la gente se va a acercar a mí y me va a llamar por mi nombre porque dice: yo te conozco. No le puedo decir que en todo lugar, pero he ido a otros estados y le digo a mi esposa: ahora sí podemos descansar porque aquí nadie me conoce. Y de pronto alguien viene: Pastor Julio, ¿verdad? Y yo le digo: ¿y de dónde me conoces? Yo lo conocí cuando yo era un adolescente. Y usted predicó una vez en Oaxaca. Y yo estaba en Monterrey cuando usted dio esta palabra. Y yo fui de sus jóvenes hace muchos años allá en Coahuila. Y me empiezan a sacar muchas cosas. Y digo: el Señor un día me dio esta palabra. Y se lo creí. Y lo está cumpliendo. Y lo cumplirá. Porque llega el momento donde Dios va a honrar el que tú le hayas creído, tal y como lo dice en su palabra. Apláudele al Señor si lo vas a hacer. Entonces, hermano, mi consejo es: busca las promesas de Dios en tiempos de necesidad. Encuentra una promesa que supla tus necesidades. Por eso es importante una vida devocional. Por eso es importante que escuches la palabra en las células. Es importante que escuches la palabra los domingos, en la reunión. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es difícil recibir una promesa si no estás en contacto continuo con la palabra de Dios. Si no estás en contacto con la palabra del Señor todos los días, es difícil que tú recibas promesas. Y como yo sé esto, no a todos, a veces lo suben al Facebook, a veces no, pero los que más puedo les mando un mensajito, les mando una palabra, trato de mandarles una palabra. Porque yo sé que algunos necesitan una promesa que los sustente ese día. Y si tú vas a la Biblia encontrarás que hay una promesa para cada necesidad. Cuando estás afligido, cuando estás enfermo, cuando necesitas liberación, cuando necesitas consuelo, cuando necesitas provisión, hay una promesa para cada necesidad que tú tienes. Pero ¿cómo vas a saber de esa promesa si no tienes contacto con la palabra de Dios? La gente lo que hace cuando está en tiempos difíciles, lo que hace es cierra la Biblia, deja de ir a la iglesia, deja la célula. No, hermano, cuando tú estás pasando por tiempos de necesidad, es el momento cuando tú necesitas más estar en contacto con la palabra del Señor. Es cuando tú necesitas un rema del Señor. ¿Qué es un rema del Señor? Rema es la voz de Dios, es la palabra viva, directa, personal, dirigida de parte de Dios para ti. Por eso Hebreos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Escúcheme bien: porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Pero mantente firme en contacto con la palabra del Señor. Y cuando hayas descubierto una promesa, tómala. Y declara: esta promesa es mía. Tal vez otros no la necesiten, tal vez otros menosprecian esta palabra, pero esa palabra yo la necesito, yo la tomo, me apropio de ella, la abrazo y no la voy a soltar hasta que vea el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo rema se convierte en una espada y se convierte en un escudo para ti. Y con esa espada tú vences. Y con esa espada tú te defiendes. Y con ese escudo te defiendes en tiempos de adversidad. Escúchame esto: ningún rema, ninguna promesa de Dios está sin poder. Porque no es cualquier promesa, no es cualquier palabra. Es una palabra que salió de la boca del Señor. Si tienes tu Biblia allí, dile al que está junto y dile: esta no es cualquier palabra. Dile: es una palabra que salió de la boca de Dios. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos promesas. Dice Hebreos: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Dios le dijo algo y él empezó a creerlo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, eso lo vamos a ver la próxima semana, la prueba de la promesa. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo único. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Una vez que tú descubres, una vez que tú encuentres una promesa de parte del Señor, entonces tienes que meterte a lo siguiente: cree y confiesa las promesas de Dios para tu vida. Por ahí hay personas que atacan lo que nosotros enseñamos. Y muchas veces han dicho: ¿y ustedes quiénes son para declarar y para decretar? Nos dicen ellos. ¿Ha leído eso en las redes sociales? Yo cuando leo eso digo: ay, mijo, qué falta de revelación tienes de la palabra. Porque en el Antiguo Testamento los que hacían decretos eran los sacerdotes y eran los reyes. ¿Sí o no? Sí. Los que tenían autoridad para hacer decretos eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y mi Biblia dice en Pedro que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Si yo soy un rey, entonces tengo el poder para decretar lo que yo creo en la palabra del Señor. Voltea con el que está a tu lado, dile: te veo cara de rey, te veo cara de reina. Y los reyes, dile: si tú eres un rey, si tú eres una reina, los reyes decretan, tienen el poder para decretar la palabra que ha salido de la boca del Señor. Entonces, cuando tú tomas la palabra, ahora la crees. ¿Y qué tienes que hacer cuando crees la palabra? Confiesa las promesas del Señor para tu vida. Ahora, hermano, no se trata de confesar solo positivamente. No se trata de solamente todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. No, hermano, no se trata solamente de eso. Se trata de confesar las promesas que salieron de la boca del Señor. Porque hay gente que solamente habla por hablar y ni viene, hay cosas que habla y ni vienen en la Biblia. Hay gente que dice: acuérdate que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Yo le digo: ¿y dónde dice eso en la Biblia? Es que suena bien bonito, pero aunque suene bonito, no salió de la boca del Señor. Es que es una frase que dijo David Wilkerson. Digo, yo respeto a David Wilkerson, pero no es una frase, no es una palabra que salió de la boca de Dios. No, pero es que lo dijo tal filósofo. Habla muy bonito, pero no tiene poder, porque esa palabra no salió de la boca de Dios. Porque hoy en día en el Facebook y en las redes sociales están de moda las frases. Yo no tengo nada en contra de las frases, pero si esa frase no salió de la boca de Dios, no tiene poder. ¿Me explico? ¿Qué es lo que tiene poder? Lo que salió de la boca de Dios. Entonces yo tengo que creerlo, porque fe es la confianza de que Dios es lo que dice ser y hace lo que Él dice que hará. Cuando Dios te da una promesa, es porque tiene la intención de cumplirlo. Diga conmigo: hoy creo y mañana recibo. Dígalo más fuerte: hoy creo y mañana recibo. Porque tengo la confianza de que Dios va a hacer lo que Él dijo. Le creo al Señor. Porque las promesas se reciben por fe. Y la fe te hace llamar las cosas a la existencia. Por eso es importante declarar las promesas del Señor. Y esto me recuerda el caso de Lázaro. Cuando le reportaron a Jesús que Lázaro había muerto, Él no le dijo: pues cuánto lo lamento por ustedes. Él les dio una promesa a la familia de Lázaro. Él les dijo: no se preocupen, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando llegó a la tumba,
Vino la palabra del Señor y le dijo: Lázaro, ven fuera. Diga conmigo, no fue cualquier palabra. Diga conmigo, no fue positivismo. Fue una palabra que salió de la boca de Jesús, y la palabra de poder había sido expresada. E inmediatamente la palabra empezó a correr para cumplir su propósito. Traspasó los cielos, llegó hasta el trono del Señor, retumbó esa palabra en el cielo. Dejó perplejos a millones de seres que se encontraban en ese lugar. Ahora la mirada estaba puesta sobre Lázaro para ver qué sucedería, porque escucharon no cualquier palabra, escucharon una palabra que salió de la boca de Jesús, y sabían que cada palabra que salía de la boca de Jesús era una palabra de poder. No era cualquier palabra. No era cualquier palabra. Así que los escritores dicen: Jesús debería ser específico con el nombre de Lázaro, porque si tan solo él hubiera dicho sal fuera, muchos muertos se hubieran levantado en ese momento. Tenía que ser muy específico a quién iba dirigida esa palabra, porque al ser expresadas por los labios de Jesús, activaban legiones de ángeles que iban a hacer exactamente lo que él había dicho. Y él declaró en Juan: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escúchame, hermano, todo lo que está muerto necesita oír las promesas de Dios, necesita escuchar la voz del Señor. Los matrimonios necesitan escuchar la voz de Dios, tus hijos necesitan escuchar la voz de Dios, tu economía necesita escuchar la voz de Dios, tu cuerpo necesita escuchar la voz del Señor para que viva por esa palabra. Declarar esas promesas. Ahora, hermano, todos tenemos una medida de fe, pero sabe una cosa, yo he encontrado que tu fe puede crecer, y tu fe crecerá entre más contacto tengas con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú recibes esa promesa y la abrazas y la tienes en tu corazón, ya está dentro de ti la promesa, y la crees y empieza a arder como un fuego. Entonces estás listo para declarar lo que has creído en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso fue lo que hizo el profeta Joel cuando se encontró frente al valle de los huesos secos. Él transformó las circunstancias a través de las promesas, a través de declarar la palabra del Señor. Hermano, lo único que puede traer vida a lo que está muerto es la palabra que sale de la boca del Señor. Por eso la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra, hable conforme a las promesas. Entonces el profeta dice: y profeticé como me fue dicho. Porque la palabra tiene el poder de cambiar tu destino. Así que por favor, hermano, deja de declarar muerte, deja de declarar desgracia, deja de declarar tristeza, dolor, amargura, y empieza a declarar vida a través de las promesas del Señor. Voltea con el que está a tu lado y dile: cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que hablas en momentos difíciles. Cuidado cuando escuchas un reporte médico y te dicen que todo está mal, y tú no salgas con qué. Pues yo te diría que te empieces a comprar uno de esos terrenitos chiquitos, porque mi abuelita no salió de esa. Cállese la boca, hermano. Si no va a edificar, mejor no diga nada. Solo dígale: oraré por ti. Punto. Porque conoce gente así. O sea, que llega al hospital, llega donde fue el accidente, y en vez de que me lo deje con ánimo, me lo deja todo aplastado.
Declare promesas de bendición. Y las cosas empezarán a cambiar. Declare las promesas sobre la familia. Declare fe, declare vida. Declare la bendición del Señor. Porque la bendición se vuelve bendición cuando es hablada. La bendición se vuelve bendición cuando se declara. Repita conmigo, no hay crisis que aguante el poder de la palabra. ¿Escuchó bien? No hay crisis que aguante el poder de la palabra. No hay vicio que aguante el poder de la palabra. No hay atadura que aguante el poder de la palabra. No hay problema que aguante el poder de la palabra, porque mi Biblia dice que es como martillo que golpea, que golpea, que golpea hasta que quebranta la piedra. Tal vez en la primera declaración no lo viste, pero ya golpeaste y vuelves a golpear y vuelves a golpear. Y ese martillo, dice la Escritura en Hebreos, que finalmente quebranta la piedra. Iglesia, es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de volver a creer en sus promesas. ¿Sabe por qué muchas veces pensamos que Dios no va a cumplir? Por las malas experiencias que hemos tenido con los hombres. Y cuando alguien ha tenido malas experiencias con los hombres, con papá, con mamá, con el esposo, con la esposa, de que un día prometieron algo y no lo cumplieron, hay gente que se cierra. Y como fue lastimado en su corazón porque no le cumplieron una promesa, piensan que Dios tampoco les va a cumplir. Termino con esto. Toda promesa que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento. Yo no te puedo decir que va a ser hoy, que va a ser mañana o que va a ser en una semana. Pero yo he aprendido, porque lo dice la Biblia y porque lo he vivido. Toda promesa que sale de la boca de nuestro Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Hasta ahorita no ha sido diseñada una arma que pueda detener las promesas del Señor. Ninguna arma forjada contra ti que prosperará. No has inventado todavía un arma que pueda detener las promesas de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Yo le dije que ya no iba a predicar mucho y ya no predico mucho. 40 minutos.